Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Hola, Mari, bien, ¿y tú? Gusto verte. Igual, o sea, por ahí. Nos vamos a ver en las círculas, ¿eh? Sí, no entendí bien ese, pero bueno, luego ya leí todo el documento, pero sí tengo ahí como dudas. Te llamo, ¿vale?
Sí, me late. Órale. Gracias. De nada, acá andamos. Ay, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Ah, qué bueno. ¿Ya se conectó esta Caro? No la miro, pero no la leo ni la miro. Claro, le dejo. Creo Y que Ya sí. está. Ya estoy por Sí, ya aquí. está. Ya está. ok. ¿Está con nosotros Ya. Lupita? ¿No sabe? Hola, 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 hola. Bueno, no creo que Lupita todavía no se Sí, conecta. Lupita ya se conectó. ¿Ya? Ah, perfecto. Entonces, pues igual vamos a esperar a las 8:05, que es cuando arrancamos. Y pues, Caro, ya te vi. ¿Cómo estás, Caro? Caro, tienes tu Bien, micrófono apagado. Si lo Sí, puedes ya lo conectar. prendí para saludar ahorita. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues ya nada más nos vamos a esperar unos 2 minutitos más, ya son 8:03 y ya arrancamos, ¿sale? Mientras se pueden saludar. Marisol, ¿cómo estás? Qué gusto. Siempre estás aquí presente con nosotros, nada más que tienes tu micrófono apagado. Marisol, a ver a quién más. ¿Cómo les ha parecido el curso, chicas? ¿Bien? Ya acabamos el taller número 6. Ajá, muy interesante. ¿Sí? ¿Qué les ha gustado? ¿Ya De tienen sus lujo. preguntas? De lujo. Me gustó mucho las actividades extras. Las de autorreflexión. Me explayé, sí. Qué bueno. Pues la idea es que igual también de esas actividades que son de autorreflexión, pues pregunten, o sea, porque aquí es el momento para que ustedes puedan preguntar ese tipo de cosas, porque pues ya es como muy de interpretación de ustedes. Entonces, si tienen algo que complementar, Correcto. ahorita es el momento, sí. Sí, es otra dinámica y me pareció también bastante interesante, que siempre el que haya material de audiovisual, es muy refrescante, ¿eh? O sea, así que eso nos ayuda bastante. O sea, los temas que han tenido este tipo de material, creo que refuerza bastante, nos refresca un poquito y es más ligero para tomar el taller, porque, ay, sí, a veces sí, mucho material. Y a ti no te ubicabas, sí has estado con nosotros en otras videoconferencias, Maritza, ¿verdad? Maritza. Sí, ahí he estado en todas. Qué bueno, a lo mejor no sé, no Y te si vi. no las vio retransmitidas, nada más una vez vi una retransmitida de Toto y Eva. ¿Tú de dónde eres? De Venustiano Carranza. De aquí de la ciudad. De la No Ciudad escucho. Rosario, ¿no escuchas? Sí. Ya no escuché. Espérate, ayúdame. Bueno, pues Hola, ya buenas son tardes. 8:05, pues vamos a dar inicio, porque ya saben que el tiempo pues nos apremia. Y pues muy buenas noches a todas, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en nuestra videoconferencia del taller número 6, Participación Política de las Mujeres y Liderazgo. Y bueno, su tallerista es la licenciada Carolina, que ya está aquí con nosotros y que bueno, yo le digo, claro, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de tema de estrategias de participación en la mujer. Entonces, acuérdense que ahorita ya tenemos que tener nuestros micrófonos apagados. La tallerista tiene 40 minutos para exponer el tema y el restante ya es participación de cada una de ustedes. Recuerden levantar la manita. Yo voy tomando nota y cada una de las participantes tiene 1 minuto. Caro siempre va a contestar al final. Ella va tomando nota y al final pues ya ella contesta todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. Y bueno, también le vamos a dar unos minutitos, si está Lupita con nosotros, si nos está acompañando, pues ella también participa al final. Entonces, pues bienvenidas a su taller número 6 y pues bueno, Caro, te cedo la palabra. Gracias, buenas noches. Un gusto volver a saludarnos en esta segunda semana ya del curso Participación Política y Liderazgo para las Mujeres. Voy a compartirles, como la otra ocasión, la presentación.
Bien, la estamos ya viendo. Sí, ¿verdad? Sí, Caro, sí se ve todo bien. Okay. Bien, hace 8 días comentábamos que estamos en este curso de participación política de las mujeres y liderazgo en el marco de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres que impulsa la Secretaría de Mujeres en Morena. Comentábamos también, traíamos a cuenta que la idea general, el enfoque que se tiene en esta escuela es precisamente promover el empoderamiento y el liderazgo político de las mujeres. El objetivo de estas 2 semanas ha sido que ustedes noten, valoren la importancia de fortalecer nuestro propio liderazgo, nuestra propia participación política y cómo esta situación contribuye de manera importante y decisiva a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hablamos de ya 2 temas que tienen que ver, el tema 1 con la perspectiva que damos en este taller, un enfoque desde la perspectiva de género. Hablamos de la participación política y hoy vamos a abundar en el terreno de las estrategias políticas que podríamos impulsar las mujeres para favorecer nuestra participación. En el taller que ustedes tienen en línea lo ubican como el tema 3, que aborda el tema de violencia política y participación, pero no me voy a meter al tema de violencia política porque nuestra colega Carmen Toto lo abordó de manera puntual hace 2 semanas. Nos vamos a enfocar en un tema importante que tiene que ver con qué estrategias buscamos, qué estrategias seguimos las mujeres para nuestro empoderamiento político. Una definición bastante coloquial del punto, tendríamos que estrategias tiene que ver con un conjunto de acciones, una serie de actividades que desarrollamos de manera planificada, de manera meditada, de manera dirigida. Es decir, estamos hablando no de una acción, no de una actividad, sino de un conjunto de actividades que vamos de manera planificadas a realizar, de manera organizada. Y estas acciones planificadas y dirigidas están necesariamente encaminadas a conseguir una meta. Yo hago mucho énfasis en esta parte porque no se trata solamente de la buena voluntad de nosotras, no se trata de decir, tengo una demanda y voy a hacer esto, sino sentémonos a meditar, sentémonos a pensar qué planificación le damos a las acciones que queremos emprender, de qué manera las queremos emprender y qué metas sobre todo queremos conseguir. Tenemos que hilar los objetivos con las metas políticas. A eso llamo yo estrategias para poder empoderarnos. Y generalmente yo hago un llamado al proceso organizativo fundado en estas partes, pues evidentemente para poder tener mejores resultados. Si nosotras observamos el proceso de participación política de las mujeres a lo largo de la historia, ONU Mujeres nos dice que tenemos como 4 grandes periodos. Uno que se abre alrededor de los años 30 y se cierra en los 60, al que se conoce como periodo sufragista, en donde las mujeres en los distintos países se empieza a conseguir el voto. 2, ya no voy a señalar con mi puntero porque veo que otra vez estoy haciendo líneas, entonces ya no voy a señalar. El siguiente punto es, el siguiente periodo es hacia los 60 y otra vez un periodo de 30 años en donde se le denomina periodo de estancamiento y la presencia política de las mujeres
es muy esporádica y está como muy concentrada en determinados espacios. El siguiente periodo, ya no tan largo, habla ya de un periodo de 10 años, 1991 a 2011, en donde empezamos a ver ya avances más sostenidos y hay un proceso de implantación de acciones afirmativas, los procesos que conocemos como cuotas y paridad. Este momento histórico es importante para poder tener un mayor porcentaje de participación de las mujeres en los procesos políticos. Y al final, a partir de 2012, ONU Mujeres nos plantea que estamos en el periodo de la igualdad sustantiva, en donde lo que se busca es lograr la democracia paritaria. Entonces, vamos a ubicarnos en este tiempo, qué estrategias hemos seguido las mujeres, qué estrategias ha seguido el movimiento feminista para poder llegar a lo que tenemos. Y yo quiero hacer como la conjunción de tres grandes elementos que podemos identificar si analizamos el último periodo o el momento contemporáneo de la lucha feminista. Lo que conocemos como la tercera ola del movimiento feminista, para algunos la segunda ola, que tuvo lugar a finales de los años 60 y más enfáticamente en los 70 y que conocimos como movimiento de liberación de la mujer. ¿Qué tiene como resultado ese proceso? Cuando hablamos de movimiento, hablamos de mujeres en la calle, las mujeres con demandas, las mujeres organizadas y movilizadas con una serie de ejes. Este proceso que se abre en la tercera ola se ve, impacta de manera importante del proceso político internacional y da como resultado la visibilización de la lucha de las mujeres por sus plenos derechos. A nivel del Estado, a nivel de creación de política pública, se habla de mujeres en el desarrollo o políticas MED, como se le conoce, o más tarde, a nivel de política pública también, género en el desarrollo o políticas GED. Entonces, si vemos, hay un proceso de movilización, hay una recuperación de las demandas por parte del Estado y hay un impulso a la política pública. Y aquí les comento, hay una confluencia de tres factores. Una, que aparece en el primer círculo, mujeres con perspectiva feminista. Mujeres feministas que tienen la idea de las concepciones o las conceptualizaciones de la perspectiva de género, un movimiento social en la calle y mujeres, esto me parece muy importante, mujeres con una visión de participación política, es decir, mujeres de los partidos políticos. Y en la conjunción de estas tres esferas, evidentemente los ejes de acción que en su momento se ha planteado ese movimiento. Este esquema quiero que lo tengamos en mente, lo vamos a recuperar más adelante para precisamente recapitular sobre las estrategias. Cuando hablamos de estrategia, reitero, estamos hablando de un conjunto de acciones, estamos hablando de una acción planificada, de un análisis planificado y en ese análisis yo enfoco como estas tres grandes esferas que hay que tener en mente, en consideración. ¿Qué tuvimos en ese movimiento de los años 70? Como parte final de los años 70 se crea la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Una declaración que es absolutamente vigente, una declaración que es el marco normativo sobre el cual las naciones hemos basado el cambio constitucional en términos de discriminación y de violencia, y en ese sentido se genera en 1979.
se entra en vigor en 1981 y el gran parteaguas de este proceso, y por eso lo traemos a colación en este momento, es que se hace una definición explícita de lo que entendemos por discriminación. Toda aquella exclusión o restricción que tenga por objeto menoscabar o anular los derechos plenos de las personas. Esto fue un hito, fue importante, está en el marco de un movimiento social y de una estrategia planteada para poder visibilizar de las demandas de las mujeres y el visibilizar que no teníamos o no tenemos a salvo todos nuestros derechos. El Estado recupera estos planteamientos y establece política pública en varios sentidos. En cuanto a normatividad, digo, ya les hablé de esa declaración de 1979, pero esa es una parte y se siguen más normatividades. En creación de instancias, en procesos o instalación de políticas que abren procesos en diferentes ámbitos de la vida de las mujeres. En cuanto a derechos sociales como educación, como salud, como trabajo, como vivienda, como el acceso a la tierra. Entonces, se tiene visibilizado el problema y se plantean procesos para abrir la no discriminación hacia las mujeres. Sabemos también que se abre un proceso importante de conceptualización, decíamos hace 8 días, la generación de la categoría de género como vértice de la perspectiva de género, y el tema de hacer transversal, es decir, en todas las instancias, en todos los ámbitos, el tema de la desigualdad, la discriminación y poder generar política pública. ¿Qué sucede con ese movimiento de los 70 y qué genera? Las 4 conferencias internacionales que se dieron cita a través de Naciones Unidas para poder discutir sobre la condición social y jurídica de las mujeres. La primera en 1975, evidentemente como preámbulo de la declaración del 79, esa incluso yo creo que recordamos que se denominó el Año Internacional de la Mujer, 1975, y fue una conferencia que se desarrolló en México. 5 años después, en 1980 en Copenhague, en el 85 en Nairobi y en el 95 en Beijing. Y aquí quiero que pongamos el foco no tanto en las fechas, no tanto en los países, sino en los procesos que se están abriendo. Después de la declaración de Beijing, ya no hubo otras conferencias porque ya está establecido un marco general de diagnóstico, de definición de lo que es el proceso de discriminación y de un sinnúmero de tareas que los estados tienen que cumplir para llegar a la igualdad sustantiva. Falta, sin duda, mucho por hacer. Sin embargo, este es el proceso que abre, el proceso a través del cual podemos comprender el momento que estamos viviendo, la etapa contemporánea del movimiento feminista. Y entonces, hablando en términos de estrategias, hubo un movimiento social, hubo feministas que plantearon un debate conceptual, ideológico y político, y hubo mujeres de los partidos políticos que pudieron impulsar mediante acciones específicas este tipo de planteamientos para ir generando procesos de igualdad entre hombres y mujeres. Y estamos a 25 años de la conferencia, la última, la de 1995, la conferencia de Beijing. Hay varios balances que se están haciendo, bueno, y después de 25 años, ¿cómo estamos? Yo las invito a que puedan buscar en internet, hay varios balances interesantes.
y a recapitular sobre lo que ha planteado estos 25 años y los desafíos que tenemos enfrente. ¿Cuáles son las vías de acción que las mujeres de esta generación de la tercera oleada se empezaron a plantear y que empezaron a visibilizar? Primero, pues el movimiento feminista, pero además, en la época de los 80 sobre todo, mujeres participando en los sectores populares sindicales y haciendo un enroque de las demandas feministas con demandas gremiales. Evidentemente, al plantear este enroque, se tiene una serie de demandas con perspectiva de género. Se tiene también un proceso al interior de la academia, un proceso en el terreno de la investigación. En la educación superior empezaron a abrirse los centros de estudios para la mujer. Empezó a plantearse que hubiera disciplinas que estudiaran en específico. Empezó a promoverse que hubiese también de manera transversal que las carreras tuvieran también esta perspectiva de género. Reitero, también hubo la acción partidaria de las mujeres en acción en los partidos políticos. Hubo también, ya particularmente en los 70s, la participación de mujeres en las estructuras institucionales. Entonces, estas vías de acción obedecen a una estrategia política. No es solamente que se dieron como producto de la generación espontánea, sino fueron producto de una estrategia. ¿Qué se buscaba en esta estrategia? Se promovió un proceso de institucionalización del movimiento feminista. Si nosotras nos vamos a la literatura teórica, lo vamos a encontrar así: el proceso de institucionalización del movimiento feminista. Lo ubican alrededor de los 90, pero es parte de un proceso que comenzó en los 70s, que comienza con la primera conferencia en el Año Internacional de la Mujer, que comienza con las políticas MED y las políticas GED, y que, digamos, tiene como mayor cabida hacia los años 70. ¿Qué se buscaba? Instalar, la estrategia era instalar en el Estado las demandas de la perspectiva de género y, de manera central, buscar la equidad en base a la democracia de las sociedades. Es decir, si nosotras impulsamos los procesos democráticos en los países, va a haber mayor equidad entre los géneros. Ojo, aquí no se hablaba del concepto que ahora sostenemos de igualdad sustantiva, se hablaba de equidad de género. Se buscaba en esta perspectiva de generar sociedades más democráticas y, por consecuencia, equidad entre los géneros. Se buscaba construir la ciudadanía, una ciudadanía, y se buscaba mirar o focalizar, centrar la atención hacia las mujeres como un sujeto o como una actora de mucha relevancia en la sociedad. Entonces, ustedes recuerdan, venimos de un proceso en donde estábamos demandando el tener el voto, se consigue, y entonces ahora ya está el voto, pero ahora vamos a construir su ciudadanía, vamos a hacer que las mujeres sean actoras relevantes del proceso democrático de nuestras sociedades. Esto que aparece en rosa acá, o coloreado acá en la presentación, es la estrategia. Es ese mirar, esa planeación, no de un año, no de dos, sino una planeación en el largo plazo que buscaba democratizar a las sociedades con equidad de género, que buscaba que las mujeres también fuésemos parte integrantes y relevantes de los procesos sociales. ¿Cuáles fueron dentro de esa estrategia
los mecanismos de equidad que se buscaron, yo creo que ya todas los tenemos en mente. Evidentemente, planes específicos con perspectiva de género, programas, proyectos, leyes con perspectiva de género e instituciones. ¿Con qué factor relevante estos planes, programas, proyectos, leyes e instituciones? Con lo que nos planteó el artículo 1 de la CEDAW, la no discriminación, la no exclusión, ni menoscabo de los derechos de las personas. Estamos hablando de una estrategia de largo plazo, estamos hablando de una conjunción de actoras sociales, movimiento social, feministas, mujeres de los partidos políticos y evidentemente también, digo, se engloba como en estas tres esferas esta cuestión, pero dentro de las mujeres, pues de las mujeres de los partidos, obviamente también hay mujeres de los sectores sociales, que están en los partidos y en los sectores sociales. Si vemos mujeres feministas, hay mujeres en la academia también. Entonces es una combinación de aspectos. ¿Qué tuvimos? Después de que se plantea esta estrategia, después de que las conferencias nos dicen vamos a buscar la equidad, vamos a acabar con la discriminación y con el menoscabo de derechos, ¿qué ocurre a nivel de la participación política? Que es el tema que nos trae acá. No me voy a meter a los otros elementos, nos vamos a centrar en la participación política. El proceso de participación política de las mujeres tiene un cambio. Veíamos, hubo una etapa de estancamiento, hubo un momento en que buscamos el voto, hubo un momento de estancamiento y ahora hay un proceso un poquito, digo yo, más que tiene más movimiento. En los 90s, en América Latina, las mujeres participábamos en un 9% en los parlamentos. 10 años después, en el 2000, en 13%, en el 2010 en 22%, en el 2015 en 27% y en el 2020, el año actual, en el 31%. Estamos hablando de un 30% de cuota, nos falta todavía el 20% para alcanzar la paridad en América Latina. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo el proceso todavía es más lento. Acá tenemos datos desde 1975. Había una representación a nivel mundial en los parlamentos de cerca del 11%, el 10.90%. Hacia 1995, o sea, 20 años después, solo se movió 0.70, es decir, estábamos en 11.60. Ya en 2015 sube a 22.50 y en 2020, 22.50 si leí bien, y en 2020 el 25%. Si notan, hay una diferencia entre lo que es la región de América Latina y lo que es el resto del mundo. Si hacemos una comparación, solamente voy a comparar dos series de tiempo porque las otras no concuerdan. No puedo comparar 2010 con 1995 a nivel mundial. A nivel mundial y Latinoamérica solo voy a comparar dos series del tiempo, 2015 y 2020. En América Latina en 2015 hemos estado en los parlamentos representadas con un 27% y en el resto del mundo con el 22%. En 2020 tenemos en América Latina el 31% y en el resto del mundo el 25%. De hecho, el balance que hace ONU Mujeres a 25 años de Beijing nos dice 1 de cada 4 escaños es ocupado por una mujer. O sea, 25%, un cuarto del 100%,
es ocupado por mujeres. Nos falta un cacho para la paridad. Y no todos los países tienen paridad. De hecho, hace 2 días escuchaba yo que el Partido de la Unidad Cristiana de Angela Merkel de Alemania acaba de aprobar hace un par de días su proceso interno para lograr la paridad, para lograr el 50-50 a 5 años. Es decir, en 2025 el partido de Angela Merkel ya tendrá instaurada la paridad. Entonces, América Latina está un poquito más adelante. Hay parlamentos que ya han aprobado esta paridad. De hecho, Perú lo aprobó hace 2 semanas aproximadamente, aprobó la paridad y la alternancia en su gobierno. Y bueno, México evidentemente lo tenemos desde la reforma que se generó en 2014 para las elecciones de representación. Entonces, nótese, ¿qué es lo que hace la diferencia de América Latina y del mundo? Si nos podemos revisar en términos de qué estrategias nos hemos dado las mujeres de América Latina para poder tener una mayor representación a nivel de los partidos políticos, es esta generación de, primero, movimiento, tener mujeres de partidos políticos que están participando en la lucha política y tener, evidentemente, teóricas feministas. La misma fuente, ONU Mujeres, nos plantea que los factores que han incidido en esta mejor proporción de mujeres a nivel de la representación política, nos dice al menos 4 factores, digo 4 estrategias, que están incidiendo en este elemento. Uno, y es de notar que en América Latina fue la primera región que se adhirió de manera más temprana a la declaración de CEDAW. Yo creo que es comprensible porque si en una región se dan tantas diferencias, tantas desigualdades sociales, pues es justamente América Latina. Cuando tú tienes una normatividad, cuando tú tienes un planteamiento en términos de que así se define la discriminación y está menoscabando tus derechos, y tú tienes la oportunidad, la posibilidad de combatir esa discriminación, pues evidentemente todas decimos dónde firmo, ¿no? Entonces América Latina es de las que más pronto firma la declaración, y las mujeres empiezan a acceder a instancias de poder político. No estoy hablando de un número importante de mujeres, estamos hablando de algunas mujeres. También en América Latina se observó la importancia de impulsar en las leyes que hubiese cuotas de representación y paridad. Yo recuerdo muy bien en los años 80, 90, particularmente estos debates en torno a, vámonos por las cuotas de representación, el 30%, luego el 40%, ya posteriormente vámonos a la paridad. Y esta estrategia de adopción de cuotas es la que en definitiva logra mejorar la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones. Y como cuarto factor, evidentemente, el papel que juegan los movimientos de mujeres y en incrementar, en incentivar la presencia en los cargos de toma de decisiones. De manera importante también este proceso de incorporación que se da en América Latina es por esa confluencia que existe de los movimientos sociales, de las luchas que se dieron en contra de las dictaduras, en contra de los conflictos armados y por una mayor democratización de los países en los diferentes espacios.
y se considera, se juzga por parte de varias teóricas que en ese sentido, en esa lucha más social, más que involucra a diferentes sectores, el movimiento feminista también tuvo un rol, un papel importante en esos procesos de democratización. Y destaca, se hace notar cómo las mujeres organizadas demuestran gran capacidad de acción y de organización. Yo creo que en México podemos ver varios movimientos sociales que se han dado en donde las mujeres nutren las movilizaciones sociales y son también un factor importante de movimiento social. Entonces, esto es, digamos, como los elementos que pueden dar pauta o pueden dar cuenta de esta comparación, de esta gráfica que yo les presento en términos de la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. ¿Cuál puede ser un marco de acción estratégica para erradicar la discriminación? Obviamente la participación institucionalizada de este periodo. Obviamente la participación institucionalizada, la transversalización de la perspectiva de género y el impulso de las cuotas. La idea de una democracia paritaria como fin, como meta para poder transformar las relaciones de género. Yo se los decía hace un rato, la perspectiva o la búsqueda de que a partir de democratizar las sociedades hubiese igualdad entre los géneros. Entonces, se plantea en este periodo como visión estratégica consolidar la democracia, pero una democracia incluyente. ¿Qué pasó en México? Pues evidentemente se consolida en 2014. Hay recomendaciones del Comité CEDAW, el Comité contra la Discriminación, muy en específico que apoyan esta consolidación que tiene que ver con un mandato para cumplir las disposiciones y derogar todas las disposiciones discriminatorias, un mandato y una obligación para dar el 2% del presupuesto para el liderazgo político, para promover el liderazgo político de las mujeres y obviamente asignar recursos y asesoramiento técnico a las mujeres candidatas a nivel nacional y municipal. Ha habido un acompañamiento evidentemente a nivel internacional de esto. Consolidamos en 2009 la reforma constitucional para la paridad y tenemos abierta una ruta de trabajo. En el tema de las estrategias para el empoderamiento político de las mujeres, yo observo dos dimensiones. Una en el terreno personal, es desde el feminismo siempre decimos hay que partir de nosotras mismas, hay que hablar en primera persona, hay que hacer acciones desde lo individual. Y entonces hay que hablar de qué tipo de empoderamiento quiero yo, qué tipo de participación quiero desarrollar, cómo me veo a futuro, si me veo a futuro estando en un espacio de toma de decisiones, cómo promuevo mi desarrollo personal y profesional, qué habilidades tengo yo que afinar o que tengo que desarrollar. Evidentemente también tengo que incorporar en mi lenguaje el tema incluyente y deshacerme del lenguaje sexista y generar relaciones sororas y empáticas con mis compañeros. No solo hay una dimensión individual, hay una dimensión colectiva, una dimensión que nos llama a organizar y en ese sentido las estrategias tendrían que ir en términos de identificar ejes de acción. ¿Qué ha dicho el movimiento México actualmente? ¿Cuáles han sido sus ejes y sus demandas contra la violencia, por la despenalización del aborto y lucha contra la precariedad laboral? Puede haber más, pero hasta ahorita estas han aglutinado. Una acción sistemática y coordinada entre las diferentes actoras, las de los partidos políticos, las del movimiento feminista y las del movimiento social que están en las calles.
una comprensión del carácter interseccional del movimiento, es decir, que las mujeres podemos tener diferentes necesidades. Mujer trabajadora, mujer indígena, mujer trans, mujer del movimiento lésbico, es decir, una mirada interseccional. La apertura de vasos comunicantes, es decir, de diálogos, de interpelación entre nosotras mismas, yo digo diálogos entre las diversas, y la selección de la calidad y cantidad de información necesaria para poder desarrollar nuestros análisis políticos, nuestros procesos políticos, y también dotarnos de un piso de incidencia política. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué políticas públicas queremos que se generen a partir de esta acción colectiva, a partir de esta estrategia de organización? Ambas, tanto la dimensión individual como la colectiva, nos llama a promover estrategias sororas o estrategias para la sororidad en términos de promover mujeres, no propagar actitudes mal plan con las compañeras, con ninguna mujer, colaborar más entre nosotras, destacar los nombres de las mujeres en nuestros discursos políticos, promover campañas en el ámbito social y laboral para visibilizar la lucha, ser más asertivas con nuestros discursos, mapear diferentes formas de dominación o de inseguridad en el entorno para poder contrarrestarlas. Esto evidentemente en el tema de violencia, y obviamente lo que yo siempre remarco, organizar, planificar proyectos de trabajo y tener pues evidentemente esta visión de género. La lucha en favor de las cuotas, de la paridad, evidentemente en América Latina se ha demostrado que es un factor importante que ha logrado promover la participación política. Nos falta mucho todavía por desarrollar. Y yo quiero terminar mi participación con dos interrogantes. ¿Qué estrategias tenemos que desarrollar en el aquí y en el ahora, lo que nos toca a nosotras, y qué retos tenemos enfrente? Muchas gracias. Creo que lo que procede es las preguntas, pero no sé dónde está Angélica. No se ve, Caro. No se ve. ¿Están de acuerdo que yo les tome su participación o alguien, yo les dé el turno de la voz y ahorita que Angélica lo haga? Claro. Ok, bueno, pues ¿a quién se anota? Creo que ponemos una manita por ahí. La compañera Lourdes. Adelante, compañera Lourdes. Buenas noches. Agradezco mucho esta oportunidad que nos da el partido. Y sobre todo, y pues no se estrategias escucha. para el empoderamiento político de las mujeres. Analizo, entra la aptitud. ¿Me escuchan? A ver, No se escucha, tantito. parece que se está pausando la transmisión. A ver. A ver, Pepe. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, sí. Pues agradecer y presentarme María de Lourdes López Martínez, de la ciudad de Coatepec, Veracruz. La verdad me da mucho gusto participar en los talleres porque de verdad nos enriquece mucho políticamente. Dentro de las estrategias para el empoderamiento. ¿Sí me escuchan? Se pausa un poco, compañera, pero sí la... Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte. Dentro de las estrategias para el empoderamiento político de las mujeres, pues yo considero que dentro de los incisos que nos marcan promover tu desarrollo profesional y personal, no nada más es el de aptitud, porque aquí nos marca que pues
tenemos que desarrollar ciertas habilidades como una planeación, oratoria, redacción, organización de grupos, etcétera. Yo creo que es muy importante la actitud que tengamos nosotros, sobre todo la vocación de servicio, porque yo observo que muchos de las mujeres u hombres que han llegado a ocupar algunos puestos, se pierde esa vocación de servicio y muchas veces es muy importante desarrollarla. Nosotros nos damos cuenta con las compañeras que participan en algunos talleres, en algunas actividades sociales, culturales, etcétera, de que es muy importante desarrollar esa vocación de servicio como una actitud, además de desarrollar las demás aptitudes que nos marcan aquí las estrategias para el empoderamiento político de las mujeres. Yo sé que en estos cursos hay muchas mujeres pues, con mucho conocimiento de causa en cuestión política de nuestro partido, pero es muy importante, yo he observado siempre que la vocación de servicio es imprescindible para la participación política de todos, no nada más de las mujeres, de todos, hombres y mujeres. Y pues yo sí recalco porque es muy importante, leyendo que aquí nos marcan en los ejercicios de reflexión, nos piden un esquema de cómo nos vemos en un empoderamiento como mujer. Y yo lo marco como las actitudes, ¿sí? No nada más las aptitudes de desarrollar una redacción, tener un lenguaje incluyente, relaciones sororas, empáticas y respetuosas, pero es muy importante la actitud de confianza, de respeto, de participación, sobre todo de ayuda y de visualizar a nuestras compañeras como mujeres, ¿sí? Porque a veces hay un egoísmo político, se siente dentro de los grupos. Entonces es muy importante que desarrollemos esas habilidades, sobre todo de actitud, maestra. Y la verdad, le agradezco mucho su participación, conoce mucho del tema y pues la verdad, yo analizando los materiales que nos han dado, saco esa conclusión, que también tenemos que desarrollar habilidades de actitud. Hola chicas, perdón, tuve un problema con mi equipo, pero ya estoy aquí. ¿Quién estaba hablando? ¿Griselda? ¿Noemí? Lisette también levantó la mano. Sí, aquí ya las tengo, pero ahorita ¿quién estaba participando? Lourdes de Coatepec. Entonces, pues adelante, gracias. Ok, disculpen, bueno, me voy con Griselda, por favor. Gracias a todas y un saludo, muy interesante la ponencia de Caro, y efectivamente yo también coincido con la compañera anterior, que muchas veces cuando se llega a cargos públicos, pues algunas mujeres pues desconocen, ¿verdad? El tema de ¿¿sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, desconocen precisamente estos temas de lo que tendría que ser un empoderamiento de las mujeres, ¿no? A manera de anécdota, una vez a una compañera se le preguntó que si sabía qué era el empoderamiento de las mujeres, ya siendo regidora en funciones, ¿no? Y así de plano dijo, compañera, pues, ¿qué es el empoderamiento, no? Entonces yo creo que este tipo de cursos son muy importantes, no solamente para nuestra formación política, sino también pues para empezar a apoyar a otras compañeras en estos conceptos tan claves y tan importantes en la formación política de las mujeres. Yo la verdad es la primera vez que puedo incorporarme a este curso en línea, porque pues sí tuve problemas también con el internet, y bueno, no había bajado la aplicación, pero hoy me da mucho gusto el poder estar aquí tomando esta clase en línea, que viene pues a reforzar muchos conocimientos que a veces se nos olvida y que otras veces pues necesitamos seguir pues aprendiendo más sobre la lucha, ¿no? Y sobre todo pues ir formándonos más en la formación política de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Griselda. ¿Noemí estará por ahí? Sí, por aquí estamos. Buenas noches, compañeros. Pues adelante. Siempre es un gusto y un placer tener estos cursos, y ahorita pues por la cuestión de la pandemia pues en línea, pero es bueno porque nos estamos capacitando,
Y sobre todo hay algo muy importante que mencionaba la compañera. A las mujeres todavía existe en pleno siglo XXI la discriminación hacia la mujer. No tan en teoría, perfecto, pero ya en la práctica las mujeres somos discriminadas. Inclusive también dentro de las filas de nuestro partido somos discriminadas. Los varones quieren seguir en la actualidad teniendo el control total del partido. Los puntos claves, medulares, son controlados por ellos. Entonces, creo que debemos de ser actores activas del proceso social y generar y seguirnos moviendo en esta lucha política. Creo que la muestra nos la está dando nuestro presidente al colocar a mujeres en su gabinete. Entonces, pero tenemos que seguir dando y seguir participando. Y bueno, pues ojalá no quede en papel, no quede solamente en teoría, sino que lo llevemos totalmente a la práctica y que lleguemos al 50 hombres, 50 mujeres. Y bueno, pues mis felicitaciones para la compañera Carolina, que el tema estuvo bastante interesante y vamos a seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias, compañera. Y la pregunta es, ¿cómo lograr que nos discriminen menos? ¿Sí? Tenemos que luchar en contra de esa corriente todavía que existe en el mismo interior de nuestro partido. ¿Cómo poder hacerlo? Sí, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Noemí. ¿Está por ahí, Lice? Sí, aquí estoy. Adelante. Gracias. Pues, Caro, qué gusto oírte. Siempre se aprende muchísimo contigo. Muchas felicidades. Todo clarísimo. Eres una gran expositora. Y bueno, pues quiero hacerte un par de preguntas. Seré breve. La primera es, si pudieras, por favor, dar una breve explicación de qué contexto le da el cambio de equidad de género a igualdad sustantiva. Y la segunda es una breve reflexión sobre por qué si en América Latina de manera tan temprana se alcanzaron estas cuotas de género, esta equidad, por lo menos en estos, digamos, puestos de decisión, la violencia contra la mujer ha aumentado de manera tan significativa al punto de que nosotros en la región, o más bien nosotras en la región, somos las que tenemos las mayores tasas de feminicidio, por ejemplo. Y bueno, pues otra vez muchas felicidades y gracias. Muchas gracias, Lisette. Esmeralda. Bueno, buenas noches. Esmeralda, te escuchas entrecortada. Bueno, me voy a seguir con la participación. Porque nosotros no sabemos qué es lo que se va a entregar a CEDAW. Son los datos que las mujeres necesitamos para hacer propuestas. Y queremos saber qué entrega el gobierno a CEDAW para saber qué es lo que nosotros necesitamos proponer, que no se haya hecho. Pero bueno, esa es mi pregunta. Ok, muchas gracias. ¿Estará por ahí Gabriela Oliva? Sí. Adelante. Buenas noches a todas las compañeras. Es un gusto estar con ustedes como todos los viernes. Gracias a la licenciada Carolina Ledesma por la ponencia.
Excelente el tema expuesto. Aquí nada más deberíamos, yo pienso que consensuar y esperar o pelear, ahora sí, demandar como mujeres empoderadas, que tengamos un espacio dentro de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido para que para que las denuncias de violencia por discriminación y de género sean escuchadas, pero en una parte fuera de elecciones, una parte fuera de que ya tenemos el problema encima de una denuncia. ¿Cómo lo podríamos canalizar de acuerdo a las nuevas legislaciones y artículos que han salido? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Gabriela. ¿Estará Margarita? Sí, buenas noches. Aquí estoy. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Es la primera ocasión que participo. Soy de Durango, Durango. Y pues una felicitación a la compañera Carolina, que me pareció extraordinaria su exposición. Miren, yo considero que tenemos que desarrollar, pero bastante, las habilidades y destrezas en todos los ámbitos de la vida del ser humano. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues documentándonos día con día para que estemos a la par de los hombres. Acuérdense ustedes que Renato Descartes decía que la mujer era un ente de cabellos largos e ideas cortas. Y en alguna conferencia que me tocó participar, soy médico internista, hablamos sobre hipertensión arterial y yo finalicé diciendo que las mujeres nos habíamos cortado los cabellos y nos habían crecido las ideas. Por una parte es muy importante la preparación y por la otra es empoderarnos paso a paso, no permitir que se nos pisoteen nuestros derechos, pero para eso tenemos que hermanarnos, porque en la mayoría de las ocasiones el peor enemigo de una mujer que trata de sobresalir son sus mismas compañeras. Entonces eso lo debemos de dejar a un lado y luchar continuamente. Si una compañera va hacia arriba, pues hay que apoyarla y empujarla. No tratar de bajarla. Solo así, de esa manera, yo considero que podemos llegar a tener equidad de género. Miren, yo tengo una experiencia que la voy a comentar muy brevemente. Yo fui la primera mujer internista que llegó aquí a Durango, ya hace algunos abriles. Ustedes no se imaginan con qué agresión me trataron, con una misoginia extraordinaria. Estuve a punto de irme de aquí y regresarme al hospital donde hice mi posgrado, donde tenía ya plaza, pero dije no me voy a dejar. Y llegué a la dirección del hospital más importante de Durango y a ser directora de zona, pero fue con carácter. Al principio, les juro que lloraba de coraje, pero a solas. Pero poco a poco fui madurando. Entonces, es cuestión de una lucha día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, pero también tenemos que ir superándonos. Muchas gracias, Margarita. Se nos está acabando el tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ya iba a concluir, gracias. Gracias. Tenemos a Rocío. Sí, muchas gracias, Caro, está excelente la exposición. Yo, bueno, rescatar un poco en el tema de los retos, ya que tenemos la paridad, por ejemplo, en México, en la Constitución, pues parte de los retos es que cada una de nosotras, desde la trinchera donde participe, siempre estar empujando este tema de lograr la paridad en todos los niveles.
en el partido, en el municipio donde estamos trabajando, a nivel estatal y nacional, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante y prepararnos. Estos cursos, la verdad es que nos refuerzan a muchas el conocimiento y otras pues nos va llenando porque, como decía Griselda, a veces llegamos a los cargos, pero el cargo no viene con el conocimiento y tenemos que trabajar en formarnos para que estando en los cargos nos desempeñemos muy bien, o si vamos a participar, muchas de ustedes participarán en el siguiente nivel, también ahí trabajarlo mucho. Muy importante lo que nos dice Caro, de trabajar en nosotras y trabajar en lo colectivo. Transformar esta parte cultural. Nosotras crecimos en esta cultura patriarcal y tenemos que desmarcarnos, tenemos que hacernos a un lado y ver cómo podemos hacerlo diferente desde lo personal y desde lo colectivo para así transformar y avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, ya son las 9:02 y tengo 3 participantes. Les voy a ceder la palabra, nada más que sean muy concretas en lo que van a preguntar, porque todavía falta que responda Caro y la participación de Lupita, por favor. Entonces, me voy rápido con Maritza. Sí, yo nada más tengo una pregunta. Bueno, ya no hacer preámbulo. A mí no me quedó muy claro lo de las cotas. Entiendo que es de transición a la paridad, entonces quiere decir que ya las cotas ya no existen, o sea, esas no tenían un porcentaje definido o no, o sea, no que me quedó así súper claro. Entonces ahora ya es la paridad, se hace ya es constitucional, esa es una, ¿no? Entonces ya las cotas quedan en desuso, se podría decir. Y otra, entonces ahorita que hay va a haber una renovación de dirigencia, si hay la paridad ya constitucional, pues no, o sea, simplemente es, como dice la diputada Rocío, pues ya no empujar, sino exigir, ¿no? Que existe esta paridad en la dirigencia, ¿no? Del partido, o sea, sería un buen ejercicio. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Maritza, y gracias por ser concreta. Me voy rápido con Nora. ¿No? Bueno, y la última participación es de... que ya me quitaron la manita, pero bueno, ya no hay más participaciones. Caro, te cedo la palabra para contestar las dudas, por favor. Bien, muchas gracias por las participaciones, nos sirven de retroalimentación. Creo que si ustedes se fijan en la plataforma virtual, desarrollé solamente un poquito la parte de estrategias y miren, aprovechando la conferencia, me fui más a fondo. Creo que hay que partir de la idea primero del compromiso individual del yo que puedo, yo que quiero y qué me hace falta para prepararme. Entonces, en ese sentido, Lourdes, Griselda, Margarita, efectivamente ponen el dedo en el renglón en términos de decir, desarrollar habilidades, desarrollar una actitud de servicio, evidentemente, dentro de las primeras cuestiones. Aprender más cosas, plantearnos un desafío día con día para poder pues alcanzar evidentemente la parte de la igualdad. También creo que ya hay intervenciones en el terreno y también me da mucho gusto porque lo que se trata en ese momento es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué sigue? Entonces Esmeralda nos comenta, pues vamos viendo. Esta compañera Rocío Villarauz nos dice, pues ahora tenemos el reto de integrar la paridad en el partido. Maritza nos dice, hay que exigir también la parte de la paridad al interior del partido. Y la compañera Gabriela nos comenta la idea de que la Comisión de Honor y Justicia. Entonces ya estamos viendo el cómo lo vamos a aplicar en nuestro sector. Y el hecho de que hoy tengamos a nivel de la representación ya una legislación que nos plantea la paridad, no quiere decir que la proporcionalidad o las cuotas, como le conocemos, desaparezca. Sí puede decirse que fue como un paso medio, una transición a, lo ideal es tener la paridad,
pero está allí. ¿Cómo lo vemos en los sectores? Simplemente se aprueba el año pasado una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde peleamos que fuera paridad, no queda la paridad en las representaciones sindicales y queda la proporcionalidad, es decir, una cuota, que no está mal. O sea, si las mujeres en determinado sindicato representan el 50%, pues la proporcionalidad va a ser 50. Ya tenemos sindicatos donde son más y obviamente los hombres están, pero sí, furiosos porque van a quedar en minoría. Y hay otras en donde son menos. Entonces, es un tema ahí de proporcionalidad, es un tema de cuota y no necesariamente de paridad. No desaparece, no se sustituye. Ahí donde no tenemos, a lo mejor es el primer escaloncito y le seguimos en ese sentido para ir abonando en el terreno de la igualdad. ¿Qué pasa? ¿Dónde se da el cambio en términos de equidad e igualdad? Equidad se refiere a plantear, y ocurre lo mismo que con la paridad, es un escalón. Demandamos situaciones o nos proponemos política de equidad cuando queremos dar mayores oportunidades y equilibrar las desigualdades. O sea, no tratamos igual a los desiguales, generamos una política de equidad compensatoria para que concursen en igualdad de circunstancias, por decirlo de esta manera. Pero el objetivo no es tener equidad entre los géneros, el objetivo es tener igualdad sustantiva, o sea, real, de a de veras, no solamente en las leyes, porque ya las tenemos, sino igualdad entre las personas, entre los géneros. Y ha sido como muestra en América Latina, precisamente a partir de este análisis que la propia CEDAW, la propia ONU Mujeres hace, este balance que hace de los 25 años de Beijing, reconoce que una estrategia de solicitar cuotas y lucha por paridad de género ha sido una estrategia positiva para lograr más mujeres en el proceso de participación política, es decir, en los espacios de toma de decisiones. Si no va de la mano con el ganar igualdad en otros espacios. En el mismo balance que se hace de 25 años de Beijing, por ejemplo, en el terreno laboral se observa que ha habido un estancamiento. La participación de mujeres en el ámbito laboral se ha estancado en global en el 30%. En México estamos arriba, estamos en el 40%, pero en el mundo se ha estancado en el 30%. Sigue habiendo una brecha de desigualdad de alrededor de 16% en el salario que percibimos las hombres y mujeres que estamos en el trabajo productivo. Y obviamente en el ámbito de las tareas de cuidados y de reproducción de la vida, pues también hay desigualdad. Entonces, hay mayor participación política, pero sigue habiendo desigualdad. Y evidentemente esto que comenta Lizeth, sigue habiendo violencia contra las mujeres, y en tanto haya violencia como un factor de dominación, pues no estamos hablando de que estamos más proclives a los procesos de igualdad. Creo que con esto respondo en general los comentarios, las preguntas, y dejé al final lo que comenta la compañera Esmeralda. ¿Qué se le entrega a CEDAW? De manera periódica, el gobierno tiene que entregar un informe. Hay todo un procedimiento, no lo conozco y no lo puedo explicar en este momento, pero sí sé que hay todo un procedimiento para hacer un balance en qué hemos avanzado, qué no hemos avanzado, y hay ese informe desde las instancias estatales. El movimiento feminista se ha dado un proceso de hacer lo que se conoce como informe sombra, es decir, un informe independiente en donde también hace un balance y dice, pues falta esto y falta aquello. Y generalmente el comité CEDAW hace como una comparación, una compulsa de ambos informes,
y puede generar recomendaciones. En muchas ocasiones han sido recomendaciones favorables y positivas para la generación de políticas públicas. Yo ponía el ejemplo de la paridad de género. Se me estaba pasando un punto, comentarles, en América Latina el proceso de organización de las mujeres, un poco también recuperando la pregunta de Lisette, el proceso de organización de las mujeres se ha dado a partir del encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. De ahí han emanado muchas estrategias políticas, de ahí se diseñó esta estrategia de incorporación. Hoy me mandaron un video, si están de acuerdo se los comparto a través del WhatsApp, bonito, donde se hace como una recapitulación de este proceso organizativo. Entonces, es una conjunción de cuestiones, la acción en el terreno institucional estatal, la acción en el movimiento político, la acción en el movimiento feminista. Y en América Latina, este encuentro latinoamericano ha sido importante como estrategia que apuntala las cuestiones en favor de la participación política de las mujeres. Y bueno, ya dijimos al principio, a mayor participación política de las mujeres, pues vamos generando sociedades más igualitarias, incluyentes y con igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Gracias. Muchas gracias, Caro. Pues quiero decirles que estábamos conectadas 101 personas, y bien lo dijo Lupita que íbamos a llegar a las 100, hoy rompimos el récord. Y Caro, muchas gracias por la estructura de tu presentación, la verdad es que muy bien, muy entendido, hasta yo le he entendido al tema, ¿no? Y muchas gracias por todas las respuestas que fueron muy oportunas. Entonces, y a todas las que siguen aquí con nosotros, que somos 100, quiere decir que nada más se nos fue una. Bueno, Lupita, te dejo la palabra. Sí, muy rápido, compañeras. Buenas noches. Un gusto que estemos aquí. Llegamos en un momento a 105 mujeres. Exacto. Felices. Bueno, y qué más gusto que tener a la diputada Rocío Villarrauz, que trabajó la cuestión de la paridad. Hombre, ese es un lujo, Rocío. Muchas gracias. Y como le decimos en la Secretaría, nunca cambie, Rocío. Es una gente que nos ha ayudado mucho. Trabaja su escuela, su radio, y está en estos cursos que este es el punto medular. Si llegamos a los cargos, que eso es lo que se aspira, son las piezas pedidas que voy a usar para unir a Melissa. Debemos de estar preparadas, debemos de estar creciendo, construyendo. Y solamente se hace a través de la formación. Estamos a un mes, compañeras, de que se termine este curso. Solamente nos quedan 2 cursos más. Serán 2 hombres que son los únicos 2 hombres que tienen muchos años con nosotros, el compañero Tolentino, que será el primero, les va a encantar, es muy interesante, y el último que es el compañero Raúl, un joven, que vamos a enseñar la cuestión de tecnología, porque este es uno de los problemas que también tenemos. Es decir, si vimos cuestiones de salud, psicológicas, violencia política, es decir, fuimos abarcando todos los temas que nos permite tener una formación y más política integral. Entonces, las esperamos que terminemos el curso. Nosotras ya les tenemos una sorpresa. El día que terminemos el curso les vamos a tener una sorpresa, aparte del diploma, que va a haber que les vamos a mandar, porque eso sí, dice Lisette que falta ella de dar curso, claro que sí. Va a ser las siguientes talleristas, algunas por cuestiones de tiempo tienen que bajar, van a incorporarse 2 más, y entonces van a ver qué maravilla. Entonces, compañeras, muchas gracias, vamos a seguir estudiando. Y diploma y sorpresa, así es, la diploma es se mandará su correo, las que terminaron el curso, ahí Angélica ya está entregando los reportes, los vamos a ir elaborando, y las vemos el próximo viernes para que ya vayamos a lo que tengamos que hacer. Gracias, Angélica, gracias, Caro, maravillosa como siempre, siempre, y gracias a todas, muchas gracias. Gracias, Lupita. Gracias a todas y las esperamos el próximo viernes. Gracias, Lupita. Gracias. Gracias, Maritza.
Gracias, Lupita. Hasta luego. Que pasen Adiós, bonita noche. chicas. Combativos. Buenas noches, chicas. Bye. Gracias, Lupita. Adiós, chicas. Buenas noches, Lupita, Caro. Buenas noches. Nos vemos. Saludos a todas. Gracias. Gracias. Saludos desde Gracias, Chiapas. gracias. Saludos combativos de Tampico, Tamaulipas. Qué bueno, vamos bien, Noemí. Abrazo desde Los Ángeles, California. Abrazo. Saludos desde Campeche. Descansen. Gracias. Saludos, igualmente, aliadas igualmente. 4-3. Nos vemos, Lupita. Hasta luego, Gracias. compañeras. Hasta luego, compañeras. Saludos desde Puebla. Hasta luego, compañeras. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bye. Cuídense mucho. Lolita.